ruega por nosotros pecadores, ahora. Nos sentamos. Estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo sobre el sembrador, sobre la semilla, indican mucho cómo son las cosas de la iglesia, cómo nacen, cómo se desarrollan. Mismo también sirve de lección para nuestra vida espiritual. Si tomamos cómo nació la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, que nace de María la Virgen en una gruta en Belén, en la ciudad más chica, se podría decir, de Judea, y allí pasa 30 años en una vida completamente discreta, o sea, en el sentido de que no es una vida pública. Lo único público que es cuando él va a los 12 años al templo y discute con los doctores de la ley, pero la vida de todos los días de la familia, ayudando en la carpintería a San José. Luego comienza la vida pública y Jesús arrebaña a 12 que eran personas que no eran cultas, que no eran así de gran proyección, entre los cuales hasta hay un ladrón que es Judas, y de esa semilla nace la iglesia. O sea, de esa semilla, después germinada por el Espíritu Santo en Pentecostés, nace la iglesia que se expande por el mundo entero y que se expande cada vez más y cada día más. También las órdenes religiosas comienzan así. Hoy estamos celebrando una misa aquí en la parroquia a donde pertenecemos, que es la parroquia de Don Bosco, de los salesianos. Y si vemos, por ejemplo, cómo comenzó la obra de Don Bosco, él no sabía, se había ordenado sacerdote, pero no sabía cómo encaminar su vocación. En un momento pensó ser contemplativo y una orden tipo capuchinos, pero don José Cafaso, el director espiritual de él, lo desaconsejó. Después lo invitaron para atender una familia muy rica en Génova, a ser como su confesor, estar dedicado a eso, y don Bosco no aceptó. Pero un buen día estaba por celebrar misa y se aparece un niño ahí en la sacristía. El sacristán lo quiso sacar y ahí don Bosco lo retuvo, y ahí empezaron a charlar qué quería, empezó a atenderlo, le preguntó si le gustaría aprender catecismo, si sabe rezar. Él dijo que no sabía. Era un chico pobre que venía del campo. Y ahí don Bosco dice, bueno, vamos a empezar con una Ave María. Y ahí don Bosco reza una Ave María con ese chico. Luego al otro domingo él vuelve, ahí le pregunta a ver si puede traer otros amigos que les gustaría también hacer catecismo. Ahí comienza, y bueno, 10, 15, 20, ahí empieza la semilla a germinar hasta hoy, que es un árbol frondosísimo. Debe ser la congregación más grande que tiene la iglesia, está en todos los lugares, está en todos los 5 continentes, en África, en Asia, en los lugares más complicados. Están los salesianos, después de ahí se abrió la orden de las hijas de María Auxiliadora, también como fruto del apostolado de don Bosco. Bueno, y otras ramas que tiene la sociedad salesiana. Entonces, pero todo empezó por ese grano de mostaza que fue plantado, fue germinado, y que es la gracia de Dios que hace crecer. Por eso lo importante en ese comienzo es la fe y el amor, el entusiasmo, como dice San Pablo en la primera lectura, que ese primer entusiasmo es lo que nosotros siempre tenemos que conservar y acrecentar, y se recuerden los primeros tiempos.
Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar todo un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias, atropellos y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. O sea, era ese primer fervor que la persona está dispuesta a pasar por todo tipo de dificultades, de complicaciones, de limitaciones, de, como dice aquí, de malos tratos, de injurias, de apremios económicos, pero la gran confianza, la gran fe, el gran amor, producto de esas gracias primaveriles que tiene el comienzo de la congregación, del comienzo de la iglesia o el comienzo de un alma que comienza a entrar por los caminos de la fe, son unas gracias del Espíritu Santo eficaces, místicas, que lo llevan a la persona por encima de su voluntad y por encima de sus cualidades o por encima de sus defectos. Entonces San Pablo dice, no pierdan entonces la confianza, a la que está reservada una gran recompensa. Entonces, esa confianza en esas gracias místicas primaveriles es lo que nos va a dar aliento a lo largo de toda nuestra vida espiritual, de nuestra vida de apostolado. Y como dice San Pablo, no debemos mirar para atrás. Dice, nosotros que no somos de los que se vuelven para atrás. La vida pasada, la vida quizás de pecado o mundana, quedó para atrás. Entonces seguimos en la ruta de la fe. Porque dice, porque el justo vive por la fe. Y vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen, que ella es la protectora de la fe. Ella es la que, cuando los apóstoles tuvieron esa crisis en la fe, el Viernes Santo, el Sábado Santo, ella fue la que mantuvo la llama de la fe y la esperanza en la resurrección. Y luego fue, una vez que Jesús fue al cielo, ella mantuvo el calor de la fe, y ellos, los apóstoles, vieron a Jesús a través de los ojos de la Santísima Virgen hasta recibir Pentecostés. Y ahí entendieron mucha cosa de Jesús que en vida ellos no entendían, pero que la Virgen les fue explicando y les fue comentando todos esos hechos. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen que nos aumente la fe, que la fe no haga más otra cosa que crecer y crecer y crecer, y con la fe el amor. Y así podemos decir con el santo, con el salmo: confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite, y Él colmará los deseos de tu corazón. Entonces pidamos en este día a la Santísima Virgen esa gracia de siempre vivir por la fe. Ave María Purísima.